Alberto Silva entrevista a los protagonistas de nuestro tiempo. Puntos de vista. Radiografías de nuestra gente. Hoy compartimos el punto de vista de Pablo Anzalone, licenciado en Ciencias de la Educación, diplomado sobre formulación y evaluación de las políticas públicas e innovación. Integró la Federación Anarquista del Uruguay. Fue secretario general del Partido por la Victoria del Pueblo. Estuvo a cargo de la División Salud en el periodo 2005-2007 de la Intendencia de Montevideo y director del Departamento de Recursos Humanos y Financieros entre el año 2007 y 2010. Anzalone participó como asesor en la implementación del Plan de Emergencia en Salud y los programas prioritarios para el primer nivel de atención en salud. Desde el 2010 hasta el 2015 fue director de salud de la Intendencia. Ahora que asumió el intendente en bicicleta, tú que hace muchos años que andás en bicicleta, ¿mejora en futuro la condición de ciclista en Montevideo? Espero que sí. La verdad me parece una buena señal y creo que ahora viene en la bicicleta, está divino para andar en bicicleta en eso. Y ahora Adriana está en el Consejo Municipal de acá del B, entonces están trabajando la idea de los estacionamientos, porque tenés un problema serio, además de la ciclovía, con dónde dejar las bicicletas. Si la dejás atada a una columna, cuando volvés no encontrás nada. Entonces hay una norma que establece la obligación de todas las instituciones de tener un lugar donde los funcionarios o los usuarios puedan dejar la bicicleta, y en los estacionamientos de auto también que te dejen poner la bicicleta. Hay que ampliar además la cantidad de ciclovías, hay que ampliar una movida cultural en eso. Realmente hay que mirarse en el espejo de las grandes ciudades antes que tengamos ya los estacionamientos que después ya no lo tenés cómo resolverlo. Tardíamente ingresó Montevideo con las ciclovías, claro, en realidad. Buenos Aires, otros países, otras ciudades han avanzado mucho más. Hamburgo hizo un plan ahora para en 20 años eliminar completamente los autos, pasar todo a bicicleta y ómnibus. No es un tema de salud, es un tema de medio ambiente, es un tema, realmente creo que hay que apostar fuerte a un cambio en eso. El otro día me mostraban un video de la rueda de Mariando, cuando Tabaré Vázquez gana la intendencia, y armábamos como una especie de cabildos con la gente. En Parque Posadas, alguien filmó un fragmento donde le preguntan por la ciclovía. Ah, mira, ya en aquella época ahí. Sí, señor. Yo le propuse, mira, hay que hacer en todos los barrios. Esto no es un problema solo del centro. Y le planteé al Ministerio de Transporte a Pintado, le digo, ¿por qué ustedes no pueden hacer en los accesos de Montevideo? Porque entonces si le hacen sobre el cordón que no se usa, viste que los cordones de acceso no se usan, en uno de esos haces y conectás la teja, el cerro con el centro y con la que agarra Boulevard. O haces una conexión muy fuerte con todo el sistema de ciclovía. Y fuimos y hablamos con el director general y él dijo, sí, digan, no, nosotros ya tenemos el contrato con la obra, con la empresa para el mantenimiento, solo le indicamos lo que tiene que hacer. Y después se trancó en el proyecto. Acá en la Intendencia estuvieron quién pasó a hacer el proyecto, y al final cuando volví a preguntar por 10ª vez me dijeron que habían encontrado dificultades técnicas por el ancho de la vereda. Es lo mismo, tenés que hacer toda una entera que tenés que hacer 50 centímetros. Si haces 50 centímetros, agrandarla un poco y bueno, en todo caso será una obra menor, siempre. Pero bueno, te quiero decir esto, que yo lo que veo es una ciudad con otra movilidad distinta, ¿no? Con otra forma de encarar. ¿Cómo arrancó tu cariño con la chiva en la niñez? ¿O de adolescente? No, ¿O ahora de grande? Ya de grande. Pero ya de grande hace como 30 años. ¿O sea que de niño tenía bicicleta? Sí, claro, tenía, sí. Pero ¿Regalo de Reyes? En Lesica. ¿Regalo de Reyes? Bueno, en Lesica vos te podés mover bien al liceo, te podés mover bien a Colón, pero si tenés que venir al centro, es un embole. No podés. Venir al centro de bicicleta es un peligro. Peligro y además. Entonces, en realidad, es como vivir en un pueblo, ¿no? O sea, ahora, después que me mudé para el centro, en realidad todo el movimiento para ir a trabajar, para ir a estudiar, para ir a militar, para todo, vos ahorrabas tiempo, ahorrabas plata, hacías ejercicio. Y bueno, y ahí nos fuimos metiendo todos, en realidad, la familia nuestra, de a poco se fueron metiendo todos. ¿Quiénes son todos los que andan en Chiva? Los hijos grandes. ¿Cuántos de Adriana, que son dos. Más las 2 hijas nuestras chicas. 4. Más Adriana y yo, 6. 6. O sea, es un pequeño pelotón. Sí, eso ya estamos ahí, vamos. ¿Y salen los 6 juntos a veces un domingo, por ejemplo? Sí, a veces sí. Pero ahora tenemos nietas, entonces tenemos no es solamente los hijos grandes, sino las parejas de ellos y una nieta de 1 año. Dos nietas de 1 año y poco. Que también ya nosotros andábamos mucho con sillita, cuando teníamos gurises chicos, llevábamos las gurises atrás. O sea que el gusto por la chiva arrancó
hace tiempo, pero hace poco en tu vida en realidad. Más o menos, sí, da la mitad de la vida. Sí, bueno, es cierto, no es tan poco. ¿Y en qué momento de la vida arranca ser parte de pelotones, pero en este caso sociales, gremiales, políticos? Militar empezamos por el 67, 68. 68 claramente, bueno, como todas las generaciones, empezamos a participar activamente, ¿no? ¿En dónde, en tu caso? En el Liceo Colón. Armamos una agrupación, armamos un gremio, participamos de las movilizaciones estudiantiles y empezamos en una búsqueda de cómo frente a ese cambio que estaba viendo la realidad de las medidas de seguridad y de la represión y también de las ideas revolucionarias, ¿no? De todo eso que veníamos. Entonces, ¿desde dónde y cómo meternos y aportar a eso, ¿no? Pero fue en ese periodo, del 68 al 72, donde nos fuimos metiendo cada vez más. ¿Y cómo siguió en el 72? En el 72 caímos por primera vez presos y estuvimos 6 meses. Conocimos lo que era la tortura por primera vez, así en lo personal, ¿no? De ahí. Y ¿fue muy duro ese paso? Bueno, uno, viste que lo absorbe, ¿no? Uh-huh. Uno es capaz de... Yo me pesa mucho más después cuando torturaron a mi familia, a claro. Mi viejo, eso, que a mí. O sea, a mí como que uno empieza a generar ahí mecanismos de defensa. Como anticuerpos en eso, ¿no? De todas maneras, era algo que para el país era un gran shock, ¿no? Que torturaron masivamente a todo el mundo. Eso era una cosa muy nueva, ¿no? Antes siempre hubo tortura, pero tortura muy vinculada o a los presos comunes o a los casos de compañeros que habían caído antes en circunstancias complicadas, etcétera. Pero en ese momento era masivo. Llegabas y ibas derecho a eso. Pasan esos 6 meses y ¿cómo continúa tu vida? Y me reintegro a todo lo que era la FAU, la ROE en ese sentido, y participo en una cuestión muy sui generis que hizo la FAU, fines de 72, que fue una elección democrática de su dirección. Una organización compartimentada, clandestina, sí. Estaba en pleno periodo de avance de la represión, y hizo un sistema de pirámides de elección de delegados, invento de Gerardo Gatti, que era un crack en esas cosas, y pensó una lógica con mentalidad libertaria, pero aterrizada a esa realidad. Pero bueno, y ahí nosotros escribimos un material para fundamentar en qué estábamos, cuál era el momento. Decían, bueno, hay que trabajar para construir un partido, acá no podemos seguir siendo lo que somos, y la izquierda uruguaya necesita fortalecer su organización política, y bueno, y estábamos en el medio de lo que era la debacle del MLN, que justo ese periodo en alguna medida mostró también las debilidades que tenía la estrategia, ¿no? La estrategia de desarrollo militar como el único elemento o el elemento principal de una orientación para generar proceso de cambio, ¿no? Y bueno, y se iniciaba un largo periodo que va a durar más de una década de lo que es la dictadura, ¿no? Al mismo tiempo también la del país, ¿no? La manera como el país enfrentó el proceso autoritario fue particular, ¿no? Fue distinto a otros países. Acá, desde la huelga general, la resistencia que hubo permanentemente, les costó a ellos implantar la lógica del miedo y la lógica de la seguridad por encima de todo y del control total en todos los planos, ¿no? Y a la larga, aunque lo lograron, yo creo en buena medida, porque generaron mucho miedo y mucha represión y derrota de las organizaciones populares. Eso a veces las organizaciones populares nos costó mucho tiempo aceptar que había derrotas y que había que hacer autocríticas y que había errores en las propias prácticas y en las concepciones, ¿no? Pero también es cierto que la derecha en este país no logró ni erradicar a la izquierda, ¿no? Ni destruir el Frente Amplio, ni destruir a las organizaciones, más allá de que las derrotó de manera muy dura, ¿no? Y las golpeó mucho. Y a su vez tampoco debilitar el sentimiento democrático al nivel que ya en el 80 se produce lo que ya sabemos, ¿no? El triunfo del no y luego el proceso de apertura. O sea, en alguna medida yo creo que esos procesos también estuvieron alimentados por lo que fueron las luchas en ese periodo 68-73, ¿no? Ya que fuiste al 80, nos quedó el 72 al 80. ¿Dónde te encuentras vos, 72 a 80? En el 73 empezamos a trabajar en el CASMO, nos integramos a la FUSA, CASMO, empezamos una militancia sindical que después nos detienen durante la huelga general, estamos otros 3 meses detenidos, y luego salimos a seguir participando muy activamente en todo el proceso de resistencia a la dictadura y de organización de lo que después va a ser el PVP, el Congreso Fundacional del 75. Y de todas maneras, ahí antes de llegar
a ese congreso volvemos a caer y ahí ya quedamos detenidos hasta el 80, hasta casi el 80, fines del 79. Ahí la Cana fue un periodo interesante de estudio y de mucho... Trabajamos mucho con grupos de estudio, hicimos grupos de estudios de todos, desde la mañana hasta la noche. Ah, ¿sí? Con gente de todo pelo. ¿Grupos grandes, pequeños? ¿Cómo eran? No, grupos de 4 o 5 personas, 4 o 5. que era lo que se podía hacer sin llamar la atención a los militares, ¿no? Pero, por ejemplo, una de las cosas que nosotros había materiales clandestinos que habían quedado del primer periodo del penal, en el cual dejaron entrar muchos libros. Y después, cuando empezaron a requisar todo y a llevárselo, hubo compañeros que lo pasaron a formato chico y lo guardaron, lo escondieron, ¿no? Y eso en algún momento nos empiezan a hacer llegar a las barracas donde estábamos, desde Celtario, esos materiales para estudiar. Materiales que iban desde Lenin, Marx, Foucault, Althusser, de todo tipo de cosas que pudiera interesar a alguien que se había preocupado de guardarlo y lo mandó. Pero en un momento empezaron a endurecerse las requisas. Los militares tenían algunos sortivos, algunas personas que pasaban información. Entonces lo pasamos en cuadernos cambiándole las palabras. En lugar de ponerle política, le ponemos literatura, en lugar de ponerle tal otra cosa, le ponemos arte. Y con eso, en realidad, pasaron todas las requisas de esos cuadernos. Nunca tuvieron ningún problema. Y con eso pudimos trabajar mucho, desde temas de historia hasta temas más conceptuales. Fue un periodo, dentro de todo y de lo difícil que fue, sobre todo por el tema familiar y el vínculo con la familia, fue un periodo también de trabajo, ¿no? Y bueno, y luego de la salida de la Cana, estábamos en una situación media insegura. Habían estado amenazando con volver a procesar y con volver a meternos en Cana y a presionar a nuestra familia. Y así que estamos unos meses y luego nos vamos para Brasil. Y en Brasil nos recomponemos el vínculo orgánico con Bocores y con todo lo que era el núcleo del PVP allí. Y bueno, y fue todo un trabajo desde Brasil hacia Uruguay y hacia el resto del mundo hasta el 84, que es cuando volvemos para acá, para el país, ¿no? Estamos compartiendo en la mañana de hoy el punto de vista, la charla mantenida por Alberto Silva con el licenciado Pablo Anzalone. ¿Cómo te cayó la resolución de echar para atrás o retroceder con el tema marcar los productos transgénicos? Cuando te enteraste, ¿cómo lo viviste? Porque tú habías trabajado mucho en esa realidad y la habías difundido con mucho énfasis en muchos medios. Me cayó un balde de agua fría, la verdad, en eso. Por lo rápido y por la manera como se hizo, porque en realidad, pues sí, bueno, cualquiera de nosotros retoma los avances que hayan hecho los que estuvieron antes y después trata de empujar las cosas que le parecen prioritarias. Pero en este caso me pareció que fue hecho sin un fundamento claro y además trascendió. Yo había tenido alguna información de funcionarios que me dijeron, mirá que esto se resolvió parar, los análisis, ¿no? Pero a mí me parecía muy difícil que una norma aprobada por la Junta Departamental pueda no cumplirse. En todo caso tenés que promover que cambie, pero no puedes dejar de cumplirla. O sea, tu responsabilidad como ejecutivo es llevar adelante lo que son las normas en eso. Y además estábamos en un momento bien interesante donde se estaba logrando ya entrar en la fase definitiva del cumplimiento. Habíamos negociado mucho con las empresas, con los plazos, y habíamos estado controlando y fiscalizando aquellos que no declaraban, ¿no? Que realmente no estaban cumpliendo. Los que pedían plazo y decían que había que estudiar, lo flexibilizabas y veías que diciendo, plazo sí, pero te comprometés a cumplir. Bueno, después he visto que ha habido una modulación en el sentido de aclarar de que el decreto está vigente y de que es un área nueva y que es importante y que se sigue apostando a la transparencia y a los derechos del consumidor. Y que en todo caso, si hay una revisión, habrá que ver cuál es esa revisión. Un elemento que yo creo que hay que tener en cuenta es que las normas, sobre todo en terrenos como este, que vos estás trabajando con intereses económicos y con empresas, vos tenés que dar señales claras de que escuchás a todo el mundo, pero que después que se implementa una norma, tiene que haber una fiscalización y tiene que haber una posibilidad de sanción. Si no existe la posibilidad de la fiscalización ni la posibilidad de sanción, es difícil que una norma logre ejecutarse, ¿no? Más allá de que uno apuesta siempre a que las normas se apliquen porque la gente entienda que son razonables y que le sirven, que le van a generar algún valor en ese sentido. Pero está claro que desde el punto de vista de la aplicación de una norma, en estos casos, las señales
para no alentar el incumplimiento son muy importantes. En esa norma que ahora está, digamos, en un limbo, en un impasse, con los productos que llegaban del exterior, ¿cómo era el control? ¿O no había control? Sí, igual, el mismo control. Nos reunimos con todos los importadores y dijimos las normas son iguales para todos. ¿Y tenían que etiquetar? Tienen que etiquetar en todos los casos. ¿Y ahí que lo lograron eco? ¿Tuvieron problemas? ¿Más que con el mercado nacional? ¿O fue igual? Las principales objeciones vinieron de algunas multinacionales que mandaron notas en ese sentido. La Cámara de Industria, en realidad, primero planteó su preocupación, pidió plazos, planteó objeciones, pero después que fuimos dialogando con ellos, finalmente nos dijeron, no, esto no es un invento de Montevideo, hay 64 países que lo están haciendo, nosotros no vamos a ponernos en contra. Y con los importadores, ellos habían tenido una posición muy agresiva sobre el gobierno nacional, cuestionando la posibilidad de Montevideo en esto, pero después que nos reunimos con ellos, le dijimos, mira, esto es una norma, está aprobada por unanimidad de la Junta Departamental, 2 ocasiones, diciembre de 2013, junio de 2014. Entonces nos dijeron cuáles eran las dificultades operativas. Bien, pero bueno, analicemos cuáles son las dificultades operativas que tiene. La dificultad operativa es que ellos dependen de productores que están a muchos miles de kilómetros y que por lo tanto a veces le dan pelota o a veces no le dan pelota. No hay ningún problema. Nosotros analizamos el producto y les decimos si tienen que etiquetar o no. Si nosotros podemos saber si tiene transgénicos o no, ustedes nos plantean de que no están teniendo una respuesta adecuada de los proveedores originales y nosotros se lo resolvemos sin sanción ni nada, sí, pero lo informan. Y bueno, lo que sí está claro es que los productos importados tienen que cumplir la norma. Lo que no está claro, al menos a mí no me quedó claro, y te lo he preguntado varias veces, ¿qué pasó con las tortas fritas? Pasó el tiempo, pasaste tú y sigue todo igual. ¿Por qué le cuesta tanto a la izquierda, al Frente Amplio, en algunos temas puntuales, ponerse en media pila y resolver las cosas? Y yo creo habértelo recordado, ya que hoy te decía lo de Tabaré Vázquez en la primera intendencia, el general Liber Seregni no quería las tortas fritas de yogur, que eso no podía ser, y me acuerdo de una polémica con nada menos que el general Liber Seregni por ese tema. Estamos hablando casi 30 años atrás, y vos salís de acá del Salvo y vas a encontrar a alguien que espera a la hora que se van los inspectores a dormir, o están de vacaciones, o descansan, no sé qué, pone el puestito acá en la esquina, y todo sigue todo igual. ¿Por qué no se puede controlar eso y tener un puesto como la gente en algo que es parte de la identidad uruguaya? Ahí lo que se dio y lo que se da, la Junta Departamental aprobó la posibilidad de una instalación provisoria, de un permiso para los tortafriteros, que se registraran y estuvieran organizados en 2 organizaciones que tienen un carácter supuestamente gremial, pero bueno, son empresas, pequeñas empresas, o una empresa que tiene gente que trabaja para ellos. Y eso se está habilitado. Estuvo habilitado esa habilitación. Ahora, cuando termina el periodo de gobierno, tiene que volver a considerarse. Lo que no se hizo, que es lo que tú proponías y que a mí me parecía interesante, es agarrar y transformar eso en un elemento atractivo turísticamente. De identidad, incluso. Etcétera. Más bien que lo que se actuó fue, por un lado, se autorizó esos lugares, en algún momento después se fiscalizó, pero se fiscalizó con mucho conflicto, porque hubo, evidentemente, no se respetaban siempre los lugares, no en cualquier lugar podías ponerlo, y sin embargo aparecían en distintos lugares, y a veces eso generó también rispideces fuertes con los que lo hacían, ¿no? Entre los inspectores y eso. Y que se dejó de inspeccionar. Por eso es que ahora a cualquier hora aparecen puestos, sobre todo en la tardecita, de torta frita sin ningún problema. Depende, bueno, yo ahora no sé, o sea, me dices que no estoy en Digo, ahora en esto, es pero después hubo momentos en los cuales esa manera de inspeccionar también tenía que ser ajustada, me parece a mí, para no generar un conflicto mayor y al mismo tiempo para decir, muy bien, si esto es posible, entonces solo esto. Porque el problema es abrir una canilla y después empezás a tener, como tenés en una cantidad de ciudades en América Latina, que son puestitos de venta de cada cosa, que no tenés ningún control bromatológico, que no sabés qué materia prima tiene, que no sabés cómo procede, que no tienen dónde lavarse las manos, que no tienen baño. Y claro, está bien, las ciudades que lo tienen, bueno, no tienen más remedio, pero Montevideo todavía no lo tenía eso. Y entonces generar una lógica en la cual eso mismo de identidad pudiera traducirse en condiciones de higiene adecuadas, era un poco... A mí me hace acordar un poco lo que pasaba en el Teatro de Verano, que estaba prohibido tomar mate, entonces el agua caliente, un funcionario municipal la calentaba en el baño, al lado del water, con un zoom, y vendía eso.
hasta que al final, después de 15 años o 20, se les ocurrió que eso era un disparate, y ahora uno va y le vende la cebadura, era parte de la identidad también, pero algún burócrata dijo esto no puede ser, y todo el mundo sabía en Carnaval que al lado del baño estaban los Zoom robando energía, hecho sea de paso, en las condiciones más antihigiénicas imaginables, pero como lo otro no se puede, hasta que alguien dijo, no, ¿por qué cuesta tanto esos pasos? A mí me asombran esas cosas así. Te pongo 2 ejemplos puntuales que los seguí, tal vez por el nombre de Amariando, tal vez por la identidad, y que me costó y me cuesta creer las vueltas que dan. Yo creo que sí, que a veces nos cuesta eso. Ahí hay, en el tema de la venta de alimentos en la calle, hay una tensión fuerte, ¿no? Por un lado, del comercio establecido, que dice, bueno, pero yo pago laudo, tengo la gente en el BPS, pago los impuestos, y después se me pone uno al lado y me compite sin condiciones sin baño, sin agua, ¿no? Y por otro lado tenías, y tuviste durante un periodo, sobre todo la crisis del 2002, la necesidad que la gente tenía de subsistir. O sea, tenía que buscarse alguna manera de... Cuando la situación empieza a mejorar, es lógico de que uno aspire a que los trabajos tengan seguridad social, claro, que las condiciones de elaboración de alimentos tengan controles bromatológicos. Es decir, que vos te decís, bueno, está todo bien, yo en el momento de la crisis mayor, lo principal es subsistir, pero después ya tenés que fijarte un rumbo. Y ahí hay muchos pedidos para poner nuevos carros, para poner carros de los más tradicionales, de venta, y otros más sofisticados, más para digamos, para elite o para una clientela distinta, pero también carro, también móvil. Uh-huh. Y la tendencia a ir generando un mercado informal que compite con el formal en este plano es fuerte. Entonces, tenés que buscar combinar las dos cosas. Estoy diciendo, bueno, tomemos una decisión, digamos, esto lo formalizamos. Bueno, entonces si lo formalizamos, quiere decir que está habilitado, pero que cumple con ciertas condiciones. Hablando de lo formal y lo informal, en alguna medida, en esta coyuntura, estás informalmente integrado al Frente Amplio, informalmente integrado a la izquierda. ¿Cómo está funcionando ese grupo de personas que están como armando un camino nuevo? Estamos muy entusiasmados. ¿Cuántos son más o menos? Hicimos unos 20 unos y pico. Y ¿se encuentran en redes? ¿Se encuentran en algún lugar? Sí, nos estamos reunimos en distintos lugares, en casa de compañeros y en algún momento. Y la idea es empezar a... Bueno, tenemos la página web que se llama cuadernosdeltaller.com, www. Estamos ya empezando a generar, bueno, Twitter, Facebook, todas esas cosas, con la idea de estimular el debate político, el debate de ideas, o sea, de aportar en eso, o sea, pensar que la izquierda necesita levantar un poco la mirada, sí, pensarlo de dónde viene, pero pensar a partir de dónde está, a dónde quiere ir. Y ver todas las tensiones que hoy están en juego, ¿no? Desde lo internacional hasta lo nacional, desde para dónde... Ayer Gerardo Caetano lo dijo en TNU con una expresión que me pareció muy, muy fuerte, muy interesante, diciendo, la idea de que la señal y el mensaje de que hay que conservar lo conquistado como prioridad no es aceptable para este gobierno ni para la izquierda. La idea de que ahora lo que tenemos que hacer es conservar y defenderlo, eso no es aceptable. Se generaron, hay expectativas mayores. Pensar de que vamos a dejar de avanzar, ¿no?, en términos de justicia social, en términos de libertad, en términos de agenda de derechos humanos, en todos los planos, no es aceptable así como así, solo porque haya una coyuntura internacional complicada, porque haya dificultades económicas, en fin, esa lógica me parece que necesita un debate, necesita más discusiones, sin caricaturizar, sin sectarizar, sin dogmatizar, pero sí diciendo, vamos a discutir de fondo para dónde vamos. Y eso es lo que queremos hacer con lo del taller. Pablo, en el cierre de la charla, te pido por una canción que por algún motivo en especial particular, a lo largo de tu vida, tenga un significado importante y que la quieras compartir con nosotros. Una tiene que ser. Bueno, es difícil elegir es bravo, una, ¿no? Es bravo. Es difícil elegir una. Es muy bravo, yo lo sé. A mí me costaría muchísimo. Sí, también. Nos formamos escuchando a Biglietti, a Zabalera, a Cita Rosa. Esa es nuestra matriz, nos quedó eso marcado así, ¿no? Los olimareños. Pero además recuerdo que cuando armamos en la familia grande con Adriana y con los hijos de ella y los hijos míos, nos íbamos, cantábamos esta canción que es Sentado al cordón de la vereda, uh-huh, ¿no? Bajo la sombra de un árbol bonachón. Esa, y en alguna medida yo lo asocio siempre a un periodo y una vida
importante, impactante en lo personal, ¿no? De unión con los gurises y de generar. Capaz que si tuviera que elegir, elegiría esa. Sentados al cordón de la vereda, bajo las sombras de algún árbol bonachón, vimos pasar coquetos carnavales, careta viva de un pueblo con dolor. Hemos compartido en la mañana de hoy el punto de vista de quien hasta hace muy pocos meses fue el director de salud de la Intendencia de Montevideo. Hablamos del ex secretario general del Partido por la Victoria del Pueblo, Pablo Anzalone. Chirimino que toma la canción, el pobre lío rodea los tablados, el chirimino que toma la canción.